Bueno, vamos a iniciar con este conversatorio, con este intercambio. Realmente es un gusto tener hoy a Alicia Puleo con nosotras, acá en el Instituto Nacional de las Mujeres, en nuestra casa. Y por supuesto que también agradecer a Zaira, directora del Instituto de Estudios de la Mujer, por esta posibilidad que nos da de contar hoy con Alicia. Alicia fue invitada por la Universidad Nacional, por el Instituto de Estudios de la Mujer, a realizar algunas actividades en esta universidad. El día de ayer, yo estuve en una parte, en una conferencia que ella dio en la Universidad Nacional. Realmente pues es un gusto. Alicia bastante conocida por todas nosotras, Alicia feminista, pionera del ecofeminismo, y la idea es pues tener este espacio para poder compartir con ella. Bueno, aquí tenemos un grupo, Alicia, de representantes del equipo técnico del Instituto Nacional de las Mujeres. Es un grupo de funcionarias de nivel central. El Instituto Nacional de las Mujeres es una institución pues, relativamente pequeña dentro del Estado costarricense. Es una institución autónoma. Somos 322 personas. Es un mecanismo de la mujer, tal vez, yo me atrevería a decir, tal vez uno de los más fortalecidos de la región. Bueno, en términos de su estructura de recursos, es el segundo, después del mecanismo de Chile, que es el que tiene presupuesto y recursos humanos más grande. Bueno, como sucedió con muchas otras institucionalidades de la mujer a finales de la década de los 90 del siglo pasado, esa institución se transformó de un salto cualitativo. Éramos una institución muy pequeñita, una dependencia entre un ministerio, y en 1998 se transforma a lo que es hoy, que es una institución autónoma, crece en su recurso humano, crece en su presupuesto. También tenemos la figura de una ministra de la Condición de la Mujer, que participa en el Consejo de Gobierno, que sería la instancia de más alto nivel político. Y tenemos hoy seis oficinas regionales. El proceso de regionalización, yo diría, es un proceso todavía inconcluso, que tenemos que irlo fortaleciendo con el tiempo. También contamos con servicios. Tenemos una delegación de la mujer, que es atención a mujeres afectadas por violencia, aquí en San José, a nivel central. No hemos logrado todavía descentralizar ese servicio, ojalá que en el tiempo, en un mediano plazo, lo logremos. También tenemos un centro de información y orientación en derechos en general, también acá ubicado en el nivel central, y tenemos centros de albergamiento en regiones para mujeres también afectadas, y sus familias, hijos e hijas. 3 centros en diferentes lugares del país. Bueno, eso es así como en línea general lo que es el Instituto Nacional de las Mujeres. Y pues lo más importante es escucharte el día de hoy y volver nuevamente a decirte que realmente es un gusto, un honor contar con tu presencia. Muchas gracias. Voy a traerte la agüita y el cafecito, porque me dijo que era algo indispensable para comenzar. Tengo problemas de horario. Bueno, pues un gusto realmente estar aquí, y que realmente sé que hacéis un trabajo enorme, y bueno, pues es un honor estar aquí. Bueno, no sé, ¿queréis que os cuente un poquito sobre la cuestión ecofeminista? Bueno, a ver, yo empecé a trabajar a finales del siglo pasado la cuestión, muchas gracias, la cuestión del ecofeminismo. Yo pertenecía a un seminario que seguramente alguna vez habréis oído nombrar, un seminario que fue pionero en la Universidad Complutense de Madrid en la aproximación feminista a la filosofía. O sea, mi formación es filosófica y trabajábamos en la cuestión de la igualdad.
seminario lo creó, muchas gracias, lo creó Celia Amorós y funcionó durante varios años. Después pasamos a hacer otro tipo de trabajo con proyectos de investigación y tomando determinados temas que nos parecían importantes y que eran importantes en ese momento. Entonces, bueno, pues luego las diferentes investigadoras del grupo fuimos, digamos, quizás especializándonos en determinadas líneas que nos interesaban particularmente. A mí me interesó la cuestión del ecofeminismo porque entendí que estamos viviendo una época muy especial, ¿no? Una época de crisis ambiental, y cuando comencé no era tan grave como lo es ahora, no era tan evidente, pero sí que me pareció que ya era algo claro, ¿no? Que el feminismo, que siempre ha sido curioso y siempre se ha interesado por distintas teorías, ¿no? Porque tenemos diferentes corrientes del feminismo según los pensamientos, los tipos de pensamiento que han ido surgiendo. También tenía que tener algo con respecto a la cuestión ambiental. Ahora, ¿qué pasa? El ecofeminismo tenía mala prensa, ¿no? En esa época y todavía hoy tiene que luchar contra un poco de desconocimiento. ¿Por qué tenía mala prensa? Pues tenía mala prensa porque hay tipos de ecofeminismo que son esencialistas. Y yo creo, no sé qué líneas seguís, pero me imagino que en tanto acciones por la igualdad, ¿no? Tenéis un tipo de pensamiento que, como yo, piensa sobre todo en las identidades de género en su parte más construida, ¿no? En su parte más social. Entonces yo vengo de esa línea y yo, claro, no podía comulgar con un ecofeminismo biologicista, por ejemplo, que considerara que por naturaleza las mujeres estábamos destinadas a ser cuidadoras de la naturaleza, o que enfatiza demasiado la cuestión materna. Por ejemplo, los trabajos de Vandana Shiva o de María Mies, que son bueno, son interesantes, tienen cosas interesantes, pero yo cuando miro esas portadas que tienen, ¿no? Los libros, las cubiertas que tienen con mujeres que no tienen cabeza, que son árboles y que son vientres gigantes, y es que a mí eso me chirría mucho, ¿no? Sobre todo porque creo que todavía estamos luchando contra definiciones muy naturalizantes, muy esencialistas de las mujeres, que son definiciones tradicionales. Entonces, y a mí me pasa muchas veces, me ha pasado que voy a dar una conferencia y yo no controlo el cartel que van a hacer, y me he encontrado con mujeres sin cabeza, mujeres con vientres gigantes, y yo digo, no, por favor, que no. Y aquí, y mi nombre, ¿no? Ecofeminismo. Bueno, entonces, yo traté de acercarme, traté de crear un ecofeminismo que fuera un ecofeminismo no esencialista, un ecofeminismo que partiera del reconocimiento de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, que eso fuera claro, porque muchas veces no sabemos exactamente lo que hay hasta que no nos metemos bien en una teoría, y por ahí hay un parrafito que dice algo que deja entrever que
que finalmente la santidad de la vida impide que las mujeres ecofeministas decidan sobre su propio cuerpo, ¿no? Entonces, ese tipo de cuestiones yo creo que tienen que estar muy claras. De hecho, si vamos al origen del ecofeminismo, es curioso porque el ecofeminismo surgió con ese nombre a mediados de los años 70 en Francia, y surgió porque una feminista del círculo de Simone de Beauvoir relacionó una publicación que había en esos momentos ecologista muy famosa, un libro de Population Bone de Ehrlich, que decía que en el futuro iba a haber una explosión si se seguía la humanidad reproduciendo tanto, iba a haber una imposibilidad de dar alimento a toda esa gente, y o bien iban a morir muchísimos, o bien se iba a intensificar tanto la explotación del medio que la contaminación iba a producir un colapso ambiental. Bueno, entonces ella pensó, Françoise Daubonne dijo, aquí hay un punto en común entre nuestras demandas de feministas y las demandas y las preocupaciones ecologistas. Ese punto en común es la cuestión demográfica, porque a las mujeres siempre nos han impedido decidir. Y tiene un pasaje en el que dice, si las mujeres hubiéramos tenido el poder, no una reina o una princesa, sino las mujeres hubiéramos tenido el poder, lo primero que hubiéramos hecho es espaciar los nacimientos, y no hubiéramos llegado a la situación de sobrepoblación que tenemos hoy. Entonces, bueno, pues este planteamiento, como veis, no tiene nada que ver con el planteamiento posterior de otras feministas, de otras ecofeministas, que van a identificar a la mujer como madre, ¿no? Continuamente. Entonces, esa posición inicial estaba acompañada de una revisión de las virtudes del cuidado. Ella, Françoise Daubonne, sostenía que las mujeres teníamos unas actitudes hacia la naturaleza, ella y otras autoras, no es la única, esto es una constante en el pensamiento ecofeminista, y que esas virtudes, esas acciones, esas capacidades, habilidades, eran necesarias y eran buenas. Entonces se lo planteó a su amiga Simone de Beauvoir, y Simone de Beauvoir dijo, esas son las virtudes del esclavo. Entonces, claro, ocurrió que el rechazo de Simone de Beauvoir al ecofeminismo marcó en gran medida la historia, ¿no? Un poco del ecofeminismo en Francia. Nace allí, pero no se desarrolla, sino que se va a desarrollar en el mundo anglosajón, y siempre como una corriente muy minoritaria, no como una corriente importante, porque el feminismo, digamos, clásico o hegemónico, va a tener miedo, y yo digo que en cierta medida ese miedo estaba en parte justificado, pero en parte también era una visión derivada del desconocimiento de la variedad, porque a partir de los años 90 en filosofía empieza a haber posiciones totalmente constructivistas, nada biologicistas, y por otro lado porque el feminismo, si miramos a Simone de Beauvoir, la obra la debéis de conocer bien,
el feminismo es en gran medida la reivindicación de que pertenecemos a la cultura y no a la naturaleza, ¿no? O sea, en la oposición naturaleza-cultura, el patriarcado siempre nos ha puesto del lado de la naturaleza, somos como más cercanas a la naturaleza porque somos las cuidadoras, ¿no? Los médicos, filósofos del siglo XIX y XX, XVIII y XIX, ¿cómo hicieron para justificar nuestra exclusión? Pues lo hicieron con argumentos naturalizantes, o sea, éramos más naturales, debíamos preservar la especie, mejorar la especie, debíamos cuidarnos con la higiene, con la comida, etcétera, etcétera, y los hombres debían mejorar la civilización. Entonces esa gran divisoria de aguas es la que hace que el feminismo tenga que reclamar, y con justicia, nuestra posición en el espacio público y en el espacio de la cultura, ¿no? Entonces venimos de esa tradición, pero lo que hoy podemos decir, y ya yo creo que me callo para que podamos hablar, no voy a hablar más, es que ese mundo, esa división tan estricta, es también producto de la bipolarización de los papeles de hombres y de mujeres, y que hoy en día podemos y debemos, creo, exigir a todos los seres humanos su participación en las tareas del cuidado, el desarrollo de sus capacidades de cuidado y reconocer que somos naturaleza y cultura, todos y todas, ¿no? Porque no hay espíritus puros volando por sin cuerpos que necesiten ser cuidados, ¿no es cierto? Entonces, bueno, pues eso es un poco a grandísimos rasgos el planteamiento de un ecofeminismo que he llamado crítico o ilustrado por recoger la herencia del feminismo ilustrado, ¿no? de la herencia de la igualdad y de la libertad. Y perdonad si me he extendido demasiado. ¿Preguntas, comentarios? Bueno, gracias. Doña Alicia, hola. Julián Ramírez, trabajo en el área de construcción de identidades y proyectos de vida, y nosotras hemos estado desde algún tiempo haciendo algunos esfuerzos por incorporarnos en temas de ambiente. Ya desde el año pasado estamos más vinculadas, cambio climático, gestión del riesgo, ¿verdad? Esto que usted plantea a mí por lo menos me alivia mucho, ¿verdad? Porque a veces sentía efectivamente estas visiones de vincular y reforzar algunos estereotipos, ¿verdad? Y una cosa es que va más allá de solamente decir, bueno, las mujeres tenemos que tener más papel porque somos las cuidadoras del universo, ¿verdad? Del mundo, del planeta, ¿verdad? Es más allá de eso, ¿verdad? Y yo creo que un poco en esa línea han ido, aún con los grandes vacíos teóricos conceptuales en género que puedan tener el sector ambiental, ¿verdad? Que ellos muy humildemente lo han dicho, ¿verdad? Y en esta alianza que hemos hecho, pues eso es una gran ventaja que establecen. Dicen, bueno, ya que tengamos un vínculo con el INAMO, necesitamos aprender de ustedes, y nosotras tenemos mucho que aprender. Es un mundo gigante, ¿verdad? De medio ambiente, y muy complejo, políticamente hablando también, ¿verdad? Económicamente, financieramente hablando también. Entonces, me interesa mucho porque las políticas de la política de adaptación al cambio climático que se tiene en Costa Rica, el reciente plan de descarbonización que se presentó, la política de gestión del riesgo, biodiversidad y demás, todas señalan, ya por mandato internacional, que se tiene que transversar el enfoque de género. La gran pregunta es cómo se hace eso, ¿verdad? Y es muy importante saber cómo, porque estas políticas tienen lineamientos en la participación política de las mujeres en lo local, tiene que ver con el acceso a financiamiento, tiene que ver con otras cosas, y no estamos hablando de
de estos roles tradicionales o esta visión, ¿verdad?, del cuidado de la tierra únicamente. Tiene que ver con la prevención de la violencia, tiene que ver con los derechos sexuales y reproductivos, tiene que ver con el acceso a las tecnologías para que sus apuestas productivas sean efectivamente adaptativas al cambio climático, o resilientes, o mitigadoras, ¿verdad?, del cambio climático. Entonces, bueno, ahí hay como ya una visión puesta desde el medio ambiente, desde donde nosotras tenemos que entonces operacionalizar el enfoque de género. Y ahí estamos en ese reto, ¿verdad?, importante. Por ejemplo, en desastres lo hemos visto, ¿verdad?, cuando hemos estado cerca de los espacios de albergamiento, especialmente ante un desastre, la reproducción de los roles, ¿verdad? Eso es muy importante. Y la negación de otra forma de participación de las mujeres en la atención de los desastres, la negación de las mujeres en las fases preparatorias, ¿verdad?, y en la recuperación, ¿verdad? Entonces, un poco como compartirle por dónde vamos y que también tenemos muchas preguntas. Entonces, a mí me gustaría mucho conocer su perspectiva, ¿verdad?, ya en esta cuestión del cambio climático, sobre todo tan urgente, las cosas que se han hecho a nivel internacional, pero que bueno, nos falta aterrizarlas, ¿verdad?, con acciones más concretas, o por dónde podríamos como ir orientando nuestro trabajo con el sector desde una institución rectora en igualdad. Muchas gracias. A ver, yo soy de filosofía, por lo tanto mis respuestas van a ser muy limitadas en lo Sí. no sé, pero a ver, yo siempre he considerado que la filosofía tiene que interesarse por lo empírico y partir de la realidad, ¿no? Entonces sí que pues me he tratado de interesar y de conocer un poco la realidad. He hablado, por ejemplo, con agricultoras ecológicas, he tratado de conocer los problemas de las mujeres que están interesadas en lo que, no sé si aquí lo llamáis igual, los nuevos yacimientos de empleo, ¿no? Porque es verdad que ya esa brecha que hay siempre entre hombres y mujeres también se está manifestando en estos nuevos yacimientos de empleo, ¿no? Entonces, pues claro, es muy importante lo que estáis preparando, porque evitará o minimizará por lo menos esa nueva brecha que se está ya formando. Yo por lo que saqué en conclusión de lo que me decían es que, y lo hablábamos ayer en una reunión del Instituto de Estudios de la Mujer, es que suele faltar a las mujeres, aunque estén, que mayoritariamente, por otro lado, están más interesadas, por lo menos en España, que los hombres por este tipo de acciones, ¿no? Entonces, les suele faltar medios económicos, el principio con la financiación para poder iniciar una cooperativa, poder iniciar una pequeña empresa agroecológica. Tenemos novedades en el sentido de que, por ejemplo, los Fridays for Future de los jóvenes, ¿no?, que están internacionalizando la cuestión. Eso yo creo que es algo que hay que tener presente, porque es una concienciación importante, ¿no?, y que puede servir de apoyo, ¿no?, a políticas específicas, ¿no?, de resiliencia o desgraciadamente de adaptación, porque ya el cambio va a existir. Lo que pasa es que puede ser o mucho más grave o menos grave según lo que se decida de aquí a 12 años. Al ritmo que llevamos, no sé. En fin, veremos. La reproducción de roles, ese tema es
es muy problemático, efectivamente, porque el peligro, y por eso esa es otra de las razones de la necesidad de un ecofeminismo, es decir, de un feminismo con conciencia ambiental que piense antes de que lleguen los problemas, así a manifestarse a nivel masivo, porque esto puede significar para las mujeres un paso atrás, porque una civilización del usar y tirar, ¿sí?, ha permitido en cierta medida que las mujeres salgamos al espacio de lo público, ¿sí? Pero cuando eso no pueda ser, ¿sí?, cuando tengamos que restringir muchísimo nuestros modos de vida, cuando no sea tan fácil tirar, ¿sí?, usar y tirar, va a haber una reorganización de lo doméstico, y eso puede ser de dos maneras, o bien en igualdad, o bien volviendo a las mujeres a sus papeles tradicionales, y ese es un gran peligro. Por lo tanto, yo he afirmado que el ecofeminismo tiene que ser una negociación preventiva. Porque, por ejemplo, publicaciones ecologistas de gran tirada, no todas las corrientes del ecologismo, no, pero estoy pensando en una publicación de gran tirada, nada filosófica, sino de cosas prácticas. ¿Dónde compro tal cosa? ¿Cómo comer? ¿Cómo pongo en venta o sea, algo que compra muchísima gente que trabaja en el sector renovable, en el sector... Bueno, pues han sacado ya varios artículos diciendo que las mujeres tienen que volver a las tareas tradicionales porque es la mejor forma de cuidar del medio ambiente, porque no se consume tanto alimento procesado, ¿no? Claro, entonces, ¿que para qué estudiar? ¿Que para qué van a estudiar tanto las mujeres? Si en realidad lo mejor es dedicarse a los hijos y hacer personas buenas, honestas y de esos niños, ¿no? Yo pensaba, bueno, parece que la visión histórica de esta gente no es muy clara, porque si hemos llegado así desde una larga historia de exclusión, a ver, ¿por qué se va a generar otra historia distinta volviendo a hacer lo mismo, ¿no? Entonces, pues sí, y tengo online, tuve un proyecto de investigación del cual sacamos un libro, y en el último capítulo, por si os interesa por lo que decías de la reproducción de los roles, trato el tema de las zonas opacas entre feminismo y ecologismo, porque lo que observo por mis estudiantes, por ejemplo, que a veces pues forman parte de pequeños grupos ecologistas, y es que se vuelven a encontrar con problemas tradicionales de reproducción de roles, hasta en los grupos progresistas, ¿no? Alternativos, no sé qué. Entonces, el libro se llama Género y Ecología en Diálogo Interdisciplinar. Y si ponéis Género y Ecología en Diálogo Interdisciplinar, Alicia Puleo, seguro que vais al enlace de la editorial. Y el ebook se puede descargar gratuitamente, ¿no? Entonces, el último capítulo es el que trata sobre el ecofeminismo y sus compañeros de viaje, digo, ¿no? Porque, claro, a ver, ¿cómo se relaciona con el ecologismo? ¿Qué pasa? Vamos a reproducir alianzas ruinosas, ¿no? El término de Celia Morós, ¿no? De alianzas ruinosas. O sea, las mujeres siempre hemos estado en los movimientos progresistas y hemos trabajado mucho por las nuevas ideas, etcétera, pero no siempre nos han retribuido como tienen que retribuirnos, ¿no? Como reconocernos
atender a nuestras reivindicaciones. Entonces, no volver a cometer ese error, ¿no? Sino tener claro que, por ejemplo, no se puede invisibilizar a las mujeres. La invisibilización, el postergar, el decir, bueno, ahora estamos con un problema muy grande, que es este, ¿no? Entonces, ya cuando solucionemos este problema nos ocuparemos de vuestras reivindicaciones. Eso ha sucedido siempre, ha sucedido en el siglo XIX, con el debate entre sufragismo y socialismo, ha sucedido en el XX, nuevamente en la llamada segunda ola. Entonces, que no nos suceda ahora con el ecologismo, porque puede suceder, porque es inercial, ¿no? Es una tendencia siempre, ¿no? Que el hombre nuevo que tiene que surgir no es nuevo, sino que sigue siendo el mismo. El hombre viejo, ¿no? Yo participé, bueno, muchas gracias por estar aquí. Participé hace un tiempo en unas reuniones sobre la política agropecuaria. Y me tocó estar en un grupo en donde algunas mujeres planteaban una demanda fuerte por semillas, principalmente semillas, decían ellas en general, más bien. Después fue que le pusimos como apellidos. Inmediatamente al frente se posicionó un señor de melón, de un fruto que es melón, cuyas semillas, yo no sabía hasta ese momento, eran importadas. ¿Verdad? Porque aquí se produce melón, pero la semilla, digamos que garantiza cierta variedad y bla, no era de aquí, la tenía afuera. Entonces, un poquito el debate fue si teníamos que cuidar nuestras semillas originales y todo el debate transgénico y tal, pero escuchándolo usted ahora me pongo a pensar que, digamos, el asunto de la seguridad alimentaria como parte de los problemas mencionados al inicio, podría ser que esas señoras se estaban ubicando en una visión, digamos, más tradicional, o qué sé yo, pero a mí me parece también importante la seguridad alimentaria, como tal, ¿verdad? Como proceso, digamos, sin verle más allá de la escuela. Entonces, digamos, me surge la preocupación de si debemos abanderar, por ejemplo, o no, estas demandas en las agendas de las mujeres, ¿verdad? Porque a mí me parecía que sí en ese momento, pero ahora estoy como un poquito confundida. Las demandas de las mujeres eran demandas de biodiversidad, o sea, de semillas naturales, y sobre alimentos que son parte básica de nuestra alimentación. ¿Verdad? Y a mí me pareció eso absolutamente positivo y razonable. Y a mí también. Y a mí también, sí, absolutamente. Porque efectivamente estamos ante un problema, que es el de la homogeneización, ¿no? Y eso Vandana Shiva es su lucha fundamental, ¿no? Yo no estoy de acuerdo con otras posiciones de ella, pero en esto sí que entiendo que es cierto y que la eliminación de la biodiversidad pues es un riesgo enorme y es también una pérdida de autonomía, ¿no? Porque sabemos bien que los países y los pueblos van perdiendo autonomía con respecto a las grandes corporaciones y que venden cosas además que no sabemos qué efectos pueden tener en la salud, porque los estudios científicos independientes han subrayado un posible peligro de los transgénicos para la salud. Y los científicos que han denunciado eso han tenido graves problemas, ¿no? No sé si habéis visto el reportaje ese tan bueno de la periodista científica francesa Marie-Monique Robin,
que está online, que se llama El Mundo Según Monsanto. Yo os lo recomiendo si no lo habéis visto, porque realmente está muy bien. Y claro, Diríamos ahora según Bayer. Según Bayer. Diríamos Bayer. Según estamos. Entonces yo creo que una cosa, yo estuve en Chile con las mujeres de Anamuri, porque fui a un congreso y las conocí allí, en congresos de ecofeminismo de la Universidad Nacional de Chile, y allí conocí a las mujeres de Anamuri, que reivindican el trasquintu, ¿no? Que es el intercambio de semillas tradicional de las mujeres indígenas, que les sirve para conservar las variedades nativas. Y claro, eso es una seguridad, eso es una actividad que asegura diversidad, ¿no? Frente a esa devastación de un mundo de los desiertos verdes, ¿no? Que tú pasas y ves todo verde, maravilloso, pero eso es todo artificial, no hay variedad. Cosas que no se comen. No. Y no, claro. Y luego, en Europa, por ejemplo, hay países que se resisten bastante a esta homogeneización. Y, por ejemplo, en Francia sí que ha habido intentos de oponerse al glifosato, por ejemplo. No sé en qué ha quedado en la última ronda, porque siempre están por prohibirlo y luego tienen una moratoria, pero quiero decir que hay suficientes elementos como para temer los productos químicos que matan todo, porque es que matan todo. Entonces, y que se sospecha que son cancerígenos, ¿no? Porque el glifosato, no sé. Así que el principio de precaución es un buen principio. Mientras haya dudas, hay que abstenerse, ¿no? Y mientras haya dudas sobre la posibilidad de un paso que no tenga vuelta atrás y que genere graves problemas ambientales, ¿no? Ambientales y de salud. Entonces, con respecto a la salud, me gustaría mencionar a un libro que hemos sacado en la colección Feminismos de Cátedra, que es Medio Ambiente y Salud, de una endocrinóloga, Carme Valls Llobet, salió en el 2018, creo, o 2017, que es un manual sobre las últimas investigaciones en cómo afecta sobre todo a las mujeres, aunque también a los hombres, los llamados senoestrógenos, ¿no? Los derivados de los agroquímicos, ¿no? Cómo nosotras, por tener un porcentaje de grasa, de células adiposas mayor en el cuerpo, tenemos cuerpos que son bioacumuladores de toxinas, y por lo tanto nos estamos viendo, según estos estudios, afectadas por una serie de enfermedades, por un incremento de los cánceres ginecológicos, por un incremento, por ejemplo, de la mama fibroquística, de la sensibilidad química múltiple, en fin. Y el libro está muy bien porque, por un lado, hace una gran recopilación de investigación, y por otro lado, cada capítulo termina con una serie de sugerencias de
cómo protegernos en las circunstancias actuales, ¿no? En donde no nos protegen suficientemente, y qué políticas públicas habría que realizar para que no sucediera, ¿no? Este problema, ¿no? Entonces, este es un tema, el tema de la salud de las mujeres es un tema importante en la relación entre medio ambiente y políticas públicas hacia las mujeres, ¿no? Me parece a mí. Berta, Alicia, mucho gusto. Yo empecé a leer un poco sobre ecofeminismo leyendo a Berta Cáceres, una indígena hondureña, ¿verdad? Bueno, que plantea todo desde esa visión de la relación con la naturaleza. Lo que usted está planteando, ¿cómo se junta con los planteamientos de Berta o se apartan un poco, ¿verdad? ¿Qué encuentros y desencuentros han tenido, digamos? Yo conozco la trayectoria de Berta Cáceres, trágica desde luego, pero no he leído sus escritos, con lo cual no te puedo decir cuál es, pero me lo apunto para no está publicado. ¿Dónde? Sí, digamos, bueno, hay varias publicaciones que hacen, ¿verdad? Y es sobre todo desde una visión, desde la cosmovisión indígena, ¿verdad? De la relación del ser humano con la naturaleza. Sí. Creo que se aproxima un poco a esta idea de la mujer como cuidadora, pero ¿verdad? Siempre con un fuerte enfoque feminista, que es muy, muy interesante, y que finalmente hablan como de esa responsabilidad que tiene todo ser humano, ¿verdad? Habla como de valores de dominio, por ejemplo, que se han ejercido en contra de la mujer tradicionalmente, pero que también ejercemos hacia la naturaleza, claro. ¿Verdad? Entonces, ¿cómo tenemos que transformar esa relación de poder de dominio que el ser humano ha tenido con la naturaleza de la misma manera que lo ha tenido con la mujer? ¿Verdad? Leeré sus escritos. Esa es la idea básica es la tesis básica del ecofeminismo desde sus orígenes. Es decir, la tesis de que el patriarcado consiste justamente en un dominio sobre las mujeres y sobre la naturaleza conjuntamente. En tanto que a las mujeres se las ha concebido como parte de la naturaleza y que dice François Dogon, la esencia del patriarcado es la voluntad de poder. Entonces, esto es muy importante, desde luego, en el ecofeminismo, porque nos estaría diciendo que históricamente esa voluntad de poder va tomando distintas formas, ¿no? Distintas formas según las épocas históricas, según los modelos económicos, ¿no? Claro, no es lo mismo, yo qué sé, el modelo esclavista de la Grecia antigua que la servidumbre medieval o el neoliberalismo actual, ¿no? Son distintas formas y esas formas van generando distintas formas de opresión sobre las mujeres y sobre la naturaleza. El ecofeminismo es entonces una llamada a que las mujeres miremos críticamente el mundo y no solo ingresar en él, ¿no? De una manera acrítica, sino cambiarlo. Ahora, yo pienso que haciendo ambas cosas a la vez, porque si nos quedamos en mirada crítica, las miradas críticas sin acceso al poder, pues son inoperantes, ¿no? Y la inscripción o el ingreso en el mundo tal como el mundo es, sin transformarlo, pues es una pérdida de la potencialidad que tenemos como mirada periférica por esa exclusión, pues tenemos, yo creo, la posibilidad de transformación. Y
yo siempre digo, el feminismo le da al ecologismo la posibilidad de entender desde la perspectiva del sesgo de género, ¿no? De la parcialidad de género, cómo las identidades, los estereotipos masculinos han incidido en esta destrucción ambiental. Cómo las figuras del guerrero, el cazador, han sido, bueno, pues adaptaciones de épocas antiguas o lo que sea, pero a esa voluntad de poder, ¿no? Hoy tenemos el broker, tenemos, yo qué sé, el científico que no mira más allá de la obtención de o el empresario, ¿no? Que no mira más allá de la obtención de un beneficio inmediato, sin ver a largo plazo, sin prudencia. Entonces, son estereotipos masculinos, porque pensemos que en sociología del género se ha dicho que una de las consignas de la construcción del varón, la construcción patriarcal del varón, es ser varón es ser importante. Entonces, los varones, esto nos permite entender muchos problemas, incluso problemas delictivos en la sociedad, ¿no? Porque ser varón es ser importante, entonces tienen que ser importantes como puedan. O sea, si tienen medios económicos, pues a través del dinero, del gran coche, consumo, por cierto, el demostrar la relación desde el ecofeminismo entre los estereotipos de género y el consumo. Esto es interesante también, el poder. Hay que cambiar el coche, bueno, y decía que entonces si tiene acceso a determinadas posibilidades de estudios, de poder político, de lo que sea, pues lo hará así, pero si no, lo hará pues a través de ser el mayor asesino, ser el mayor, o sea, se puede ser lo más en muchas cosas, y muchas son muy malas, ¿sí? Manifestar su importancia a través de conductas de violencia y conductas destructivas con respecto a la naturaleza, muchísimas, ¿no? Sí. Sí, a mí me parece que esta línea de todos somos cultura y naturaleza que usted posiciona también hace pensar qué es lo que ha pasado también en el marco no solamente de los poderosos, ¿verdad? Que son los que definen estos cambios, sino también en los movimientos, ¿verdad? Y en el mismo movimiento ecologista, que también ha estado con una fuerte representación, que se dan, por ejemplo, a nivel de las Naciones Unidas o organismos internacionales, desde cuáles enfoques se están planteando ahora esos cambios climáticos, por ejemplo, y cómo eso se traduce también en las políticas. Y cómo esto de las políticas también hay posiciones que no necesariamente tienen una perspectiva desde el feminismo. Hace poco oí a Marta Lamas, por ejemplo, decir, ¿verdad?, cómo también no hay que perder esas agendas desde las mujeres más integrales, ¿verdad? Porque ella siente como que se ha perdido un poco esa posibilidad de las agendas feministas más integradoras, más también, bueno, y se refería a cómo quizá, porque como las mujeres hemos estado enfrentando desde la supervivencia prácticamente, ¿verdad?, ante el exterminio también que ha habido de las mujeres, probablemente no tenemos, digamos, la capacidad o las posibilidades también de posicionar agendas menos focalizadas o menos más integrales, ¿verdad? Entonces, bueno, mientras estamos ahí enfrentadas a situaciones de violencia, por otro lado hay agendas que están negociando otro tipo de cambios relacionados con lo ecológico, por
ejemplo, ¿verdad? Cuando yo recuerdo las conferencias de América Latina sobre cambio climático y eso, siento como que la representación de las mujeres ha sido como muy desdibujada, ¿verdad? En ese sentido. Claro. Entonces ahí decimos, bueno, si todos somos cultura y naturaleza, ¿cómo hacemos para, ¿verdad? Que probablemente usted ya lo ha planteado en sus escritos, cómo asociar el feminismo y lo ecológico. ¿Cómo asociarlo? Bueno, sí, a ver, la cuestión de la representación de las mujeres así débil, ¿no? En las políticas medioambientales, ¿no? Quizás antes había más mujeres en esos temas porque no eran tan importantes, ¿no? Y a lo mejor en la medida en que se vayan haciendo muy importantes, no sé si vamos a seguir estando tanto, ¿eh? Desarrollar, por lo tanto, un discurso, decías, integral, ¿no? Por lo menos en este área, ¿no? En el área de mujeres y medio ambiente es muy importante. Yo creo que algo se está haciendo, ¿no? Por ejemplo, hay estudios sobre la huella ecológica de las mujeres, que es distinta de la de los varones. Las mujeres son las que más reciclan, las que menos usan el coche, y esto internacionalmente es así, entre otras razones por los estereotipos, ¿no? de género que obligan a los varones o incitan a los varones a tener conductas que son más, o sea, que son peores para el medio ambiente, son más dañinas. ¿Cómo podemos hacer con respecto a esta, digamos, exclusión? Yo creo que como hemos luchado en otros frentes, tratando de estar, tratando de generar un discurso contundente y bueno, y aquí estáis vosotras para, ¿no?, llevar adelante políticas que muestren la importancia de una comprensión, que sería, la cuestión tendría dos lados, ¿no? Por un lado sería cómo afectan el deterioro medioambiental a las mujeres. Es un tema que habría que exponer, ¿no? Y pensemos que la cuestión de la salud, la cuestión de la situación de las mujeres que trabajan en cultivos intensivos, por ejemplo, o en industrias que son muy tóxicas. En una ocasión, en un congreso, me dijeron, bueno, pero si tenemos en cuenta esas cuestiones, entonces las mujeres retrocedemos, porque, claro, si tenemos en cuenta la mayor vulnerabilidad de las mujeres, vulnerabilidad biológica, ¿no?, con respecto a los tóxicos, entonces vamos a estar excluidas del desarrollo industrial, etcétera, etcétera, ¿no? Y yo me quedé preocupada con esa cuestión y durante mucho tiempo le di vueltas, hasta que, viendo informes sindicales sobre enfermedades profesionales, me di cuenta que los trabajos que están haciendo ya muchas mujeres y que se consideran femeninos dentro de la industria son altamente tóxicos. Por ejemplo, la peluquería es altamente tóxica. Los textiles, actualmente en las fábricas textiles se utilizan productos que no se utilizaban antes, claro, y que son tóxicos. Entonces, por un lado, entonces la cuestión de
la participación de las mujeres en el mundo del trabajo y cómo esto impacta en la salud. Pero, por otro lado, cuestionar ya en un nivel, digamos, más profundo, en qué medida toda nuestra forma de ver el mundo tiene género, ¿no? Serían esas. Entonces, un discurso estructurado de esta manera y con propuestas de acción positiva acordes, ¿no? Sería, yo creo, una forma de posicionarse, acompañada, claro está, después de mucha lucha para llegar, ¿no? Pero porque lo que estás planteando son los organismos internacionales, ¿no? Todo eso. Pero bueno, yo creo que puede colocar el tema y la crítica bien, ¿no? En un momento importante. Sí. Sí. Bueno, el ecofeminismo viene también a replantear cómo llegamos las mujeres también a los ámbitos de poder, de toma de decisiones, pero ¿verdad? No soy experta y más bien estoy aprendiendo muchísimo escuchándolo a usted y a las compañeras, pero también tiene que ver con el replanteamiento de los recursos. Pienso en la escena, digamos, aquí en Costa Rica, digamos, de las zonas indígenas, donde hay una vinculación ancestral de las mujeres con la tierra, de la línea matrilineal, ¿verdad? De su vínculo, rescatando lo que son las plantas medicinales, rescatando también el tema de la tierra como productora de alimentos, de semillas, de tradiciones, ¿verdad? Y paralelamente aquí en Costa Rica, en determinadas zonas, a la par, está la gran piñera, cuyo el tema es que es un dueño, un hombre, generalmente con un monocultivo utilizando prácticas totalmente arrasadoras. En ese sentido, digamos, a la par de la pregunta que usted señala desde el ecofeminismo, ¿cómo afecta el deterioro medioambiental a las mujeres? También recuperar, porque las mujeres, ¿cuáles han sido prácticas históricas de visión, verdad, que hemos tenido las mujeres y que constituyen una visión diferente de acceso a lo que son los recursos, pero también de cultural, ¿verdad? Una visión totalmente cultural. Por ejemplo, a mí me llamaba mucho la atención, yo estuve en el Ministerio de Cultura y en el SENAC, y habían en los jardines el árbol de limón, la mata de sábila, es decir, ¿verdad? O sea, había un concepto que yo sé que muchas de nosotras lo vivimos en nuestras casas, ¿verdad? De aquel jardín, una mata sobre otra planta, ¿verdad? Que armonizaban la belleza de las flores y todos esos elementos, y además de plantas muy autóctonas, con plantas medicinales, con plantas que dan comida, ese tipo de cuestiones. En este momento nosotras miramos hacia aquí esta imagen y qué cosas se comen ahí. Si acaso los bananos, ¿verdad? Que están ahí. Pero entonces, más bien quería compartir con usted cómo desde esa crítica de acceso al poder ampliamos en dos miradas. Uno, el acceso a los recursos para todas y todos, y temas fundamentales como por ejemplo el tema del agua, ¿verdad? Como por ejemplo el agua, por ejemplo, aquí en este momento en Costa Rica quizás mucho no se va en el consumo de agua de las casas donde hay N cantidad de mujeres y son ellas las que se levantan en la madrugada a recoger el agua, ¿verdad? Sino que muchos se van o en empresas o en gente que tiene canchas de golf o que tienen esas plazas sintéticas, ¿verdad? ¿Cómo accedemos a los recursos? Pero la segunda, ¿cuáles han sido esas miradas, esas prácticas diferentes con las que las mujeres históricamente hemos retomado esos recursos y no hemos estado tan separadas de una visión de cuidado, ¿verdad? Y de bienestar social, ¿verdad? Entonces me gustaría ver también esas otras prácticas. Sí,
Sí, me parece sumamente importante, lo he trabajado, es una de las temáticas efectivamente del ecofeminismo, ¿no? Los saberes de las mujeres, como los saberes de las mujeres, los saberes tradicionales de las mujeres, como han sido desestimados, ¿no?, por un tipo de producción que se basa en la homogeneización, o sea, monocultivo, se basa en la aceleración del tiempo también. El tiempo, el ciclo de la naturaleza no es en absoluto respetado, sino que se acelera a través de fertilizantes, a través de todo tipo de prácticas que después llegan a nuestro plato en forma de tóxicos, ¿no?, también. Y como también esto evidentemente tiene que ver con el despojo de tierras, en fin, la exclusión, la desaparición de las y los pequeños productores y la concentración de poder, ¿no?, económico, la desaparición de la biodiversidad, y también la desaparición de la diversidad cultural. Entonces, esa es una dimensión del ecofeminismo muy importante. Muy importante. Sí, ahora que Yancy menciona a las mujeres indígenas, también me acordé del feminismo comunitario de Cecilia Paredes, que ella habla del cuerpo-territorio. Es decir, el cuerpo también es un territorio en disputa y es un territorio que ha sido expropiado de las mujeres ancestralmente, ¿no? Y en ese sentido, retomando el tema del cuerpo, yo quería preguntarle si podía contarnos más cómo posiciona, digamos, el ecofeminismo o las diversas corrientes que pueda haber dentro del ecofeminismo, el tema del derecho a decidir y eso que usted mencionó al principio del control, del tema de la cuestión demográfica, digamos, cómo plantea ese derecho desde el ecofeminismo. Sí, voy a añadir una cosita más y paso enseguida, que es que me había quedado la importancia de la agroecología. Potenciar la agroecología es fundamental. No sé si conocéis a Emma Siliprandi, que es una investigadora brasileña. Emma Siliprandi es de la Universidad de Campinas y vino un año a estudiar conmigo feminismo y ecofeminismo, porque ella estaba haciendo una investigación sobre agroecología, sobre la situación de las mujeres en la agroecología, porque ella estaba muy a favor de la agroecología, pero también percibía lo que hablábamos antes, que las mujeres no tenían su lugar dentro de la agroecología, ¿no? Entonces hizo una tesis doctoral que codirigí, y luego esto ha sido publicado. Es interesante sobre qué pasa con las mujeres en la agroecología. Por un lado, cómo son silenciadas o no son suficientemente visibilizadas, pero por otro lado, cómo la agroecología en la vida de muchas mujeres ha significado un empoderamiento. Y aquí yo veo ahí una posibilidad también de acción positiva, ¿no? Porque ella estudió cómo en Brasil campesinas que a lo mejor estaban en una situación de absoluto sometimiento en su familia, hasta de violencia, que sufrían violencia por parte de sus maridos, al entrar en contacto con la agroecología y aprender cómo la agroecología se
se transmite por un mecanismo que tienen, ¿no?, de transmisión directa. Las multiplicadoras o extensionistas, que les llaman en portugués, las y los son campesinas que van de un pueblo al otro explicando cómo se hace, porque es una técnica, claro, no es simplemente el saber tradicional, sino que es una combinación de saber tradicional y de técnicas. Entonces es una nueva disciplina, ¿no?, la agroecología. Y cómo se iban empoderando esas mujeres porque lograban salir de sus casas, para empezar, convertirse en personajes importantes para la comunidad porque tenían un saber que iban a transmitir, y cómo sus vidas se hacían más independientes también porque viajaban, iban de un pueblo al otro, etcétera, ¿no? Entonces, pues es algo interesante. Los trabajos de Emma Siliprandi están publicados, ¿sí? Hay artículos, ha sacado 1 o 2 libros, entonces no sé si os puede interesar. Yendo al tema del cuerpo y del derecho, a ver, cómo lo planteo yo y cómo, bueno, yo decía, ¿no?, que me parece que tiene que quedar claro, porque una de las, a mi juicio, una de las condiciones de que el ecofeminismo tenga también un desarrollo, ¿no?, por lo menos para muchas mujeres modernas, es que se reconozca a las mujeres en su individualidad y en su capacidad de proyectar su vida, ¿no? Entonces, claro, ahí hay un pequeño problema con respecto al feminismo comunitario, que tiene trabajos muy interesantes y desarrollos muy interesantes, pero son visiones desde la comunidad, ¿no?, sobre todo. Y el feminismo, tal como lo conocemos y tal como alimentan las prácticas de acciones positivas, de discriminación positiva y todo eso, son líneas de pensamiento derivadas de la Ilustración, en donde se reivindica que la mujer acceda a una libertad individual, a un reconocimiento como individuo, ¿no? Entonces, pero también es cierto que no hay libertad sin igualdad, y que desde situaciones de gran desigualdad económica, la libertad puede parecer a muchas mujeres pues como un adorno innecesario, no lo sé, pero bueno, yo pienso que tenemos que saber dialogar y hacer lo que he llamado pactos de ayuda mutua, ¿no?, para no tener enfrentamientos entre posiciones que podrían plantearse objetivos comunes, ¿no? Desde mi posición, entonces, yo creo que lo importante es que el ecofeminismo debe dejar claro la decisión, el poder de decisión de las mujeres en materia de cuerpo, en materia de sexualidad. Poder de decisión que no significa lo que a veces ahora están haciendo, ¿no?, como están transformando las conquistas del feminismo, le están dando la vuelta a veces desde posiciones del propio feminismo, diciendo, bueno, la libertad de hacer lo que quieras con tu cuerpo. Bueno, pues entonces es vender tu cuerpo o alquilar tu cuerpo, los vientres de alquiler,
etcétera. No en ese sentido, indudablemente que son formas, yo creo, de dar la vuelta a las conquistas del feminismo y transformarlas en lo contrario de lo que pretendían ser. Pero con respecto a algunas posiciones muy sacralizantes de la vida que tienen algunas feministas, algunas ecofeministas, pues yo considero que hay que dejar claro que las reivindicaciones del feminismo en el sentido del acceso a los anticonceptivos, del acceso a la educación sexual y de la igualdad, de la libertad, de abandonar la doble moral, ¿no?, de hombres y de mujeres, y sexual, y el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo me parecen irrenunciables, así lo pienso, ¿no? Yo propongo un ecofeminismo de la calidad de la vida, no de la santidad, porque la santidad, ocurre que la santidad se encuentra, choca con las reivindicaciones tradicionales del feminismo. No sé si te he contestado. Bien. Vamos entonces finalizando, si no hay ninguna pregunta más, comentario para Alicia. Una más. Hola Alicia, un placer, Esteban Cerdas. Me encantaría poder preguntarte un montón de cosas, pero creo que lo voy a resumir en dos. La primera es donde se cruza o confronta también el ecofeminismo, el modelo de consumo, el modelo capitalista en el que opera el mundo. Y número dos, ¿cómo perciben desde el ecofeminismo también cuál es el trato o recibimiento que tienen por parte de los medios de comunicación, pues como plataforma también para poder llevar a cabo o llevar ese mensaje desde la perspectiva ecofeminista? No te he entendido la segunda pregunta. Mencionabas al inicio que había una resistencia inicial por parte de los medios de comunicación para recibir el ecofeminismo. Entonces, ¿cuál crees que es ahora la situación con la digitalización? En fin, si lo han analizado. La resistencia que yo señalaba era del feminismo con respecto al ecofeminismo, no tanto de los medios de comunicación. Por eso el ecofeminismo hasta ahora había sido una rama muy minoritaria dentro del feminismo. Pero ya contesto la pregunta de los medios de comunicación, porque en estos momentos, desde hace un mes, hay como una eclosión, por lo menos en España, del tema del feminismo y la ecología. Desde quizás el último informe científico acerca de la aceleración del cambio climático, pues de repente todo el mundo ha empezado a hablar de feminismo y ecologismo, y no hay día que no aparezca en los medios de comunicación algo. Yo me alegro, porque bueno, es un signo de que algo ha cambiado. El ecofeminismo con el modelo capitalista de consumo, bueno, ya en Françoise Dobon hay un planteamiento que los vincula, porque dice que es indudable que es el sistema, ¿no?, que requiere, el sistema económico capitalista requiere una mentalidad de consumo. Por lo tanto, claro, esa mentalidad de consumo, de crecimiento también, de crecimiento del consumo, es la forma de dinamizar, ¿no?, la cultura que tenemos, ¿no?, del consumo. Bueno, esto lo sabemos muy bien ahora, ¿no?, pero quizás en ese momento no se veía tan claro. Esa cultura de consumo es la parte
el mundo de lo simbólico que mueve la infraestructura económica, eso seguramente es así. Y claro, un ecofeminismo, en tanto que es una mirada preocupada por los límites del crecimiento y por la forma en que nuestra manera de consumir y de vivir destruye la casa común, ¿no?, que es la tierra y que no tenemos otra. Claro, esto implica tener que pensar para el futuro otras formas, ¿no?, de entender cómo producir, cómo consumir, cómo distribuir. Y ahí hay varios paradigmas, ¿no?, posibles que, en fin, que están en desarrollo, ¿no?, el de crecimiento, en fin, es uno de ellos, por ejemplo, ¿no? No hay hay una cierta, en ese sentido, una cierta indefinición actualmente, ¿no? O sea que no digo dentro del ecofeminismo solamente, sino el problema de los paradigmas, qué paradigmas tenemos alternativos, ¿no? Bueno, es lo que se discute, ¿no? A lo mejor nos va a pillar los problemas, nos van a tener que obligar a acelerar el pensamiento, porque sí, porque va muy lento el debate, ¿no? Pero sí, evidentemente, claro que hay una relación, porque todo cuestionamiento del consumo que se hace tiene una repercusión en la economía, claro que sí. Bueno, yo creo que ha sido, bueno, una hora 30 minutos. Pues muchísimas gracias, porque ha sido, bueno, yo ya me llevo todo esto para seguir pensando. Sí, muchas gracias. Gracias.